Acompaña a Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. 3:24 de la tarde. Y la semana pasada se hizo 2:25 ahora, 2:25 de la tarde. La semana pasada se hizo viral una canción hecha con inteligencia artificial que utilizaba la voz del reconocidísimo Bad Bunny, algo que hizo molestar a este artista, tanto así que hubo polémica por la respuesta que dio a algunos grupos, incluso de fanáticos. ¿Está en peligro la industria de la música con la inteligencia artificial? ¿Qué cambiará con esta nueva herramienta? Bueno, vamos a escuchar sobre esto a Iván Niño, consultor de marketing y analista digital. Buenas tardes, Iván. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, entonces la inteligencia artificial, este episodio de Bad Bunny, ¿señala un conflicto o no? Mira, sí, en efecto señala un conflicto sin duda alguna. Creo que ocurrió particularmente porque, bueno, se trata de un artista de talla global y se evidenció que a raíz de las inteligencias artificiales generativas, que es decir, que producen un contenido final, podría pasar algo como lo que pasó, ¿no? Que la mayoría de la gente estaba usando una canción creyendo que era una canción del artista y resulta que fue generada por inteligencia. Iván, pero Lógicamente, dime. Que quería agregar, porque me parece interesante también hacer la evaluación más allá del caso de Bad Bunny, que también está el aporte de la inteligencia artificial en la publicación de la canción el 2 de noviembre de los Beatles, ¿no? Que solo se pudo reconstruir. Se puede utilizar. Exactamente, solo se pudo reconstruir la voz de Lennon con esta tecnología. Es correcto, es correcto. Sí, en efecto, el uso que le demos a una herramienta no significa que la herramienta sea buena, mala, etcétera. O sea, finalmente, fíjense que, como bien lo menciona, el caso de los Beatles, bueno, una restauración que se logró finalmente por la tecnología que existe para poder realizar esta separación de canales, etcétera, etcétera, que no se puede hacer en cintas análogas y todo. El caso de Bad Bunny me llamó particularmente la atención. Lógicamente se viralizó. Fíjense que fue interesante porque esta canción, el audio de esta canción iba circulando tranquilamente y de repente la reacción del artista hacia ella es lo que genera más, bueno, bien lo mencionaron, la polémica, etcétera. También hay un precedente que es el de Anuel, que salió por ahí también, una de las famosas de Mi Primer Trabajo, y él asumió una actitud totalmente diferente, que fue la actitud de déjame aprovecharla, y él la toca en sus conciertos y se la está aprovechando, se lo tomó bajo otra medida. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, casualmente Rafael va a entender perfectamente esto. Por años ha existido el plagio. Claro. ¿Ok? La imitación de la sustracción de obras protegidas por derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que se abre un campo súper interesante. Había una colega diciendo, bueno, ¿qué pasa si tú aprovechas esto para hacer una serie de cosas? Porque también pueden tener los beneficios. Y yo decía, pero hay otra cosa interesante. Ahora hay un mercado donde lo original, por supuesto, va a tener más preponderancia frente a una posibilidad de imitación mucho mayor de la que podíamos tener en otro momento, ¿no? Ahora, Iván, por ejemplo, Bad Bunny, la ley lo protege, ¿no? ¿O no? Bueno, podría sí, también depende de la legislación de ciertos países, podría protegerlo, porque finalmente si esta persona monetiza, y ahí es Claro. donde vienen las diferencias, si esta persona empieza a monetizar bajo la duplicación o la simulación de ser otra persona, lógicamente hay una protección. Bueno, eso es un fraude y un robo, ¿no? Digo yo. Robo no, porque no proviene de un original de esta persona. Ok. Lo que sí es un fraude, en Un el fraude. sentido de si esta persona lo promociona, etcétera, etcétera, como un nuevo tema de esta persona, y por el otro lado, esto te estás aprovechando de, en este caso, mi voz. Iván, y mi imagen, etcétera. Pero esto supondría que la legislación tendría que actualizarse Exactamente. para hablar de Eso. cosas como inteligencia artificial, porque yo no creo que haya hacerlo precedentes. Muy rápido, ¿no? Y iba hacia eso, era lo que les quería comentar. Todo esto nos está llevando hacia legislaciones que ya se están planteando. Incluso dentro de Estados Unidos ya hay una serie de proyectos legislativos que van hacia allá, particularmente orientados hacia el tema político.
porque se podrán imaginar qué pasa si una figura política sencillamente le sustituyen su voz, etcétera, etcétera, y ya sabemos lo que pasa con los audios de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y no hay una distinción de voces. Entonces sí, ya hay una legislación con respecto a esto, ya hay casos avanzados, por ejemplo, en TikTok ya hay una etiqueta automática que se pone cuando el contenido que estamos viendo está generado por inteligencia artificial. Entonces, por eso les decía que creo que va a haber un mercado interesante de lo original versus todo lo que puede estar generando Iván, esta... pero fíjate, cuando estábamos hablando hace un par de semanas con motivo de este tema de los Beatles, en el que se pudo mejorar esa voz de John Lennon, y es un tema de Lennon póstumo, es decir, cuando sale al aire es póstumo, ¿podríamos entonces a través de la inteligencia artificial ver cosas como nuevos temas de Amy Winehouse? O de otros Sí, artistas, porque ya la tecnología, recuerdo aquel caso en el 2012, si no me equivoco de la fecha, el holograma de Tupac, una presentación... holograma de Tupac, hay unos conciertos de ABBA que fueron Exactamente. famosos, que eran con hologramas, etcétera, etcétera. Sí, en efecto. Bueno, ahí es donde digo, ¿qué es lo que pasa? Aquí la diferencia es que es el artista haciendo un uso de la herramienta y no un tercero Ese es el aprovechando punto. o utilizando, Ese y ahí es es. donde realmente... Bueno, o sea, El pero en el problema caso de jurídico, Amy Winehouse no es el artista, ¿no? bueno, pero pudieran ser no, sus pero podría herederos, ser, sus herederos, exacto, por pueden ejemplo, ser sus herederos, los que etcétera. tienen los derechos de ella pudieran hacerlo. Lo que no puede pasar, como dice Iván, es que aparezca un tercero disponiendo de la voz de otro. Eso no puede ser. Exacto. Fíjense que, por ejemplo, el caso de los Beatles es toda están ligados no solamente los miembros que siguen en vida, sino están ligados, por supuesto, a todo lo que tiene que ver la banda como conjunto, viene de documental, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. El caso que estás diciendo de Amy Winehouse sería interesante, y así de muchísimos artistas, ¿no? Porque vamos a tener Claro. desde Elvis, los Doors, no sé, un montón de cosas que pueden ocurrir. Otra cosa que pasa y que creo que es interesante es que, ojo, ciertos tipos de música ya viene, con el reggaetón pasa, mucha de su forma de realizarse ya viene automatizada en buena medida. O sea, es decir, saca sonidos acuérdense que estas inteligencias artificiales no crean, ellas toman y reinterpretan de acuerdo a unos prompts, de acuerdo a una instrucción que tú le estás diciendo. Hazme algo que tenga la voz hazme algo que tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel creativo tiene que haber un precedente, todavía funcionan bajo ese esquema, ¿ok? Lógicamente, hay unas que ya crean por sí mismas, ¿no? Pero siempre tienen el basamento de la experiencia de cosas que ya preexistieron, ¿ok? Por eso es que podrían hacer. Entonces es interesante, la industria debería lógicamente de tener una legislación al respecto, pero va a pasar casi con toda seguridad que van a empezar a circular cosas de este tipo que uno va a tener que saber distinguir o que va a haber la gran discusión de dónde vino esto. Habrá artistas que se hacen los locos y dicen qué bueno que pasó. Muchos de estos artistas incluso se sirven de la polémica como marketing. Claro. Esto también Bueno, lo sabemos perfectamente. los artistas yo creo que dirán que bueno si pasó si ellos están cobrando el royalty, si no, no. Claro, claro. Por eso que creo que por eso que creo que Bad Bunny se alteró tanto, porque dijo, hey, yo aquí no estoy, esto no está en mis planes, ¿no? Pero lo que Claro. resulta llamativo es que quienes han escuchado el tema dicen que la voz no es que es parecida, es que incluso suena más a Bad Bunny que otras canciones de Bad Bunny. Es correcto. Fíjense, yo que doy clases en la universidad, toqué este tema con ellos a raíz de que íbamos a tener esta conversación y ellos estaban todos felices, me dijeron que la canción es buenísima. Claro, acuérdense de algo. Uno siempre apoya las cosas en la medida en que no lo afectan a uno. Ajá, claro. Para la gente era así como que, ay, qué bueno, otra canción de Bad Bunny. Claro, nosotros no somos Bad Bunny. Ni estamos cobrando por él. Así No nos vemos perjudicados por esto. Entonces, Claro. es delicado. Es como cuando en la industria editorial la piratería Imagínate. hacía desastres, ¿verdad? Sí. Y la gente no se preocupa. Hace y la todavía. Gente, y ahora más en versiones electrónicas. Claro. Y la gente no se preocupa hasta que es un libro, ¿no? Hasta que es tu canción, Claro. hasta que son tus propias cosas. Entonces yo siempre digo, sí, primero creo que hay que distinguir algo. La inteligencia artificial no es peligrosa en sí misma. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y que con los avances tecnológicos a los que hemos llegado podemos disfrutar de un tema como ese de los Beatles, que en otras circunstancias no hubiéramos podido haber disfrutado.
Ahorita acaban están anunciando un tema de Soda Stereo, supuestamente para un aniversario importante que ocurre en 2024. Yo puse esa misma cara. Muérome. Sí, Bueno, y claro, y todo eso viene de remasterizaciones y cosas que son posibles, porque claro, se consiguieron aquí una maqueta en cassette. bueno, Entonces, imagínate. bueno, ¿cómo se hace para hacer todos esos trabajos? Y es Claro. interesante. Bueno, hablaba Iván Niño, consultor de marketing y analista digital, sobre este tema tan espinoso. Se encuentra en peligro la industria de la música por la inteligencia artificial. Pero no es solo la industria de la música, recordemos que en la huelga de escritores en Hollywood, que ya también. llegaron a un acuerdo, este era uno de los temas, punto de honor de parte de todo el sindicato por el temor de lo que esta herramienta podía representar para ellos como gremio. 2:35 de la tarde.